En esta ocasión daremos lectura a la introducción del erotismo de Bataille. Podemos decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Propiamente hablando, esta no es una definición, pero creo que esta fórmula da mejor que ninguna otra el sentido del erotismo. Si se tratase de dar una definición precisa, ciertamente habríamos de partir de la actividad sexual reproductiva, en cuyas formas particulares es el erotismo. La actividad sexual reproductiva la tienen en común los animales sexuados y los hombres, pero al parecer solo los hombres han hecho de su actividad sexual una actividad erótica, en donde la diferencia que separa al erotismo de la actividad sexual simple es una búsqueda psicológica independientemente del fin natural dado a la reproducción y del cuidado que dar a los hijos. Así, a partir de esta definición elemental, vuelvo inmediatamente a la fórmula que propuse para empezar, según la cual el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. En efecto, aunque la actividad erótica sea antes que nada una exuberancia de la vida, el objeto de esta búsqueda psicológica, independientemente, como dije, de la aspiración a reproducir la vida, no es extraño a la muerte misma. Hay ahí una paradoja tan grande que, sin esperar más, intentaré dar en mi afirmación una apariencia de razón de ser con dos citas. Voy a la primera cita. Por desgracia el secreto es demasiado firme. Observa Sade. Y no hay libertino que esté un poco afianzado en el vicio y que no sepa hasta qué punto el acto de quitar la vida a otro actúa sobre los sentidos. Cierro la cita. Él mismo escribe esta frase, más singular aún. Voy a la cita. No hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina. Cierro la cita. He hablado de una aparente razón de ser. En efecto, este pensamiento de Sade podría ser una aberración. De todos modos, aunque sea verdad que la tendencia a la que se refiere no es tan rara en la naturaleza humana, se trata de una sensualidad aberrante. Pero no por ello deja de existir una relación entre la muerte y la excitación sexual. La visión o la imagen del acto de dar muerte pueden despertar, al menos en algún enfermo, el deseo del goce sexual. Pero no podemos limitarnos a decir que la enfermedad es la causa de esta relación personalmente. Admito en la paradoja de Sade se revela una verdad. Esta verdad no está restringida a lo que abarca el horizonte del vicio. Hasta creo que podría ser la base de nuestras representaciones de la vida y de la muerte. Y creo, finalmente, que no podemos reflexionar sobre el ser independiente de esta verdad. El ser, las más de las veces, parece dado al hombre fuera de los movimientos de la pasión. Diré, por el contrario, que jamás debemos representarnos al ser fuera de estos movimientos. Pido excusas por partir ahora de una consideración filosófica. En general, la sinrazón filosófica en su alejamiento de la vida, pero quiero tranquilizarles inmediatamente. La consideración que introduzco nos remite a la vida de la manera más íntima. Nos remite a la actividad sexual. Considera esta vez a la luz de la reproducción. He dicho que la reproducción se oponía al erotismo. Ahora bien, si bien es cierto que el erotismo se define por la independencia del goce erótico respecto a la reproducción considerada como fin, no por ello es menos cierto que el sentido fundamental de la reproducción es la clave del erotismo. La reproducción hace entrar en juego a unos seres discontinuos. Los seres que se reproducen son distintos unos de otros y los seres reproducidos son tan distintos entre sí como aquellos de los que proceden. Cada ser es distinto de todos los demás. Su nacimiento, su muerte y los acontecimientos de su vida pueden tener para los demás algún interés, pero solo él está interesado directamente en todo eso.
Solo Él nace, solo Él muere. Entre un ser y otro hay un abismo, hay una discontinuidad. Ese abismo se sitúa, por ejemplo, entre ustedes que me escuchan y yo que les hablo. Intentamos comunicarnos, pero entre nosotros ninguna comunicación podrá suprimir una diferencia primera. Si ustedes se mueren, no seré yo quien muera. Somos ustedes y yo, seres discontinuos. Pero no puedo evocar este abismo que nos separa sin experimentar de inmediato el sentimiento de haber dicho una mentira. Ese abismo es profundo. No veo qué medio existirá para suprimirlo. Lo único que podemos hacer es sentir en común el vértigo del abismo. Puede fascinarnos. Ese abismo es, en cierto sentido, la muerte, y la muerte es vertiginosa, es fascinante. Intentaré mostrar ahora que para nosotros, que somos seres discontinuos, la muerte tiene el sentido de la continuidad del ser. La reproducción encamina hacia la discontinuidad de los seres, pero pone en juego su continuidad, lo que quiere decir que está íntimamente ligada a la muerte. Precisamente, cuando hablé de la reproducción de los seres de la muerte, me esforzaré en mostrar lo idénticas que son la continuidad de los seres y la muerte. Una y otra son igualmente fascinantes, y su fascinación domina el erotismo. Quiero hablar de una desaveniencia elemental, de algo cuya esencia es una alteración que nos llena de zozobra, pero antes que nada, los hechos de los que partiré han de parecer indiferentes. Son hechos establecidos por la ciencia y que aparentemente nada distingue de otros hechos que sin duda también nos afectan, pero lejos y sin poner en juego nada que pueda conmovernos íntimamente, esta aparente insignificancia es engañosa. Pero empezaré hablando de ella con toda simplicidad, como si no tuviera la intención de desengañarles a renglón seguido. Ya saben ustedes que los seres vivos se reproducen de dos maneras. Los seres elementales conocen la reproducción asexuada, pero los seres más complejos la reproducen sexualmente. En la reproducción asexuada, el ser simple el ser simple que es la célula se divide en un punto de crecimiento. Entonces se forman dos núcleos y de un solo ser resultan dos. Pero ahí no podemos decir que en un primer ser haya dado nacimiento a un segundo ser. Los dos seres nuevos son igualmente producto del ser primero. El primer ser desapareció, esencialmente murió, puesto que no sobrevive en ninguno de los dos seres que ha producido. No se descompone a la manera de los animales sexuados cuando se mueren, sino que deja de existir. Deja de existir en la medida en que era discontinuo, solo que en un punto de la reproducción hubo continuidad. Existe un punto en el cual el uno primitivo se convierte en dos. A partir del momento en que hay dos, hay de nuevo discontinuidad de cada uno de los seres, pero el paso implica entre ambos una conciencia de continuidad. El primero muere, pero en su muerte aparece un instante fundamental de continuidad de dos seres. No podría aparecer de la misma continuidad en la muerte de los seres sexuados, cuya reproducción es, en principio, independientemente de la agonía y de la desaparición. Pero la reproducción sexual que pone en juego y sobre la misma base la división de las células funcionales hace invertir, del mismo modo que en la reproducción asexuada, una nueva clase de pasaje de la discontinuidad a la continuidad. El espermatozoide es el óvulo. Se encuentran en el estado elemental de los seres discontinuos, pero se unen y, en consecuencia, se establece entre ellos una continuidad que formará un nuevo ser, a partir de la muerte, a partir de la desaparición de los seres separados. El nuevo ser es el mismo discontinuo, pero porta en sí el pasaje de la continuidad, la fusión, mortal para ambos, de dos seres distintos. Para poner en claro estos cambios, que pueden parecer insignificantes, pero que están en la base de toda forma de vida, les sugiero que se imaginen arbitrariamente el paso del estado en el que están ahora en un desdoblamiento completo de su persona, al cual no podrían sobrevivir, pues las copias producidas diferirían de ustedes de una manera esencial.
Necesariamente ninguna de estas copias sería el mismo que ustedes son ahora. En efecto, para ser el mismo que ustedes, una de las copias debería ser continua con la otra, y no, como es el caso, opuesta a la otra. Hay ahí una extravagancia que la imaginación le cuesta esfuerzo seguir, pero, al contrario, ¿se imaginan entre uno de sus semejantes y ustedes mismos una fusión análoga a la del espermatozoide y el óvulo? No les costará esfuerzo representarse el cambio del que se trata. No sugiero estas toscas imágenes con el propósito de introducir mayor precisión. Entre las conciencias claras que somos nosotros y los seres ínfimos de los que tratamos, la distancia es considerable. A pesar de ello, les pongo en guardia contra el hábito de considerar únicamente desde afuera a esos seres ínfimos. Les pongo en guardia contra el hábito de mirarlos como cosas que no tienen existencia dentro. Ustedes y yo existimos dentro, pero lo mismo sucede con un perro o, en esta misma línea, con un insecto o con un ser aún más pequeño. Por más simple que sea un ser, no existe un umbral a partir del cual aparezca el existir dentro. Este no puede ser el resultado de una complejidad creciente. Si los seres ínfimos no tuviesen a su manera y ya desde el comienzo una existencia dentro, ninguna complejidad podría hacerla aparecer. Pero no por ello es menor la distancia que existe entre estos animáculos y nosotros. No podemos, pues, conferir un sentido preciso a las imágenes horripilantes que les he propuesto. Tan solo he querido evocar, de manera paradójica, los cambios ínfimos de los que se trata y que están en la base de nuestra vida. En la base hay pasajes de lo continuo a lo discontinuo o de lo discontinuo a lo continuo. Somos seres discontinuos, individuos que mueren aisladamente en una aventura ininteligible, pero nos queda la nostalgia de la continuidad perdida. Nos resulta difícil soportar la situación que nos deja clavados en una individualidad, fruto del azar, en la individualidad perecedera que somos. A la vez que tenemos un deseo angustioso de que dure para siempre, esto es perecedero. Nos obsesiona la continuidad primera, aquella que nos vincula al ser de un modo general. La nostalgia de la que hablo no tiene nada que ver con el conocimiento de los datos fundamentales que he introducido. ¿Acaso alguien pueda hacerle sufrir el no estar en el mundo a la manera de una ola perdida en la multiplicidad de las olas, ignorando los desdoblamientos y las fusiones de los más simples entre los seres? Pero esa nostalgia gobierna y ordena en todos los hombres las tres formas del erotismo. Hablaré de estas formas, una después de otra. Trataré del erotismo de los cuerpos, del erotismo de los corazones y, en último lugar, del erotismo sagrado. Hablaré de las tres a fin de mostrar claramente que se trata en todos los casos de una sustitución del aislamiento del ser, su discontinuidad, por un sentimiento de profunda continuidad. Cuesta poco ver a qué nos referimos al hablar del erotismo de los cuerpos o del erotismo de los corazones. La idea del erotismo sagrado nos es menos familiar. Por lo demás, la expresión es ambigua, en la medida en que todo erotismo es sagrado, aunque los cuerpos y los corazones nos los encontramos sin tener que entrar en la esfera sagrada propiamente dicha. A la vez, la búsqueda de una continuidad del ser llevada a cabo sistemáticamente más allá del mundo inmediato designa una manera de proceder esencialmente religiosa. Bajo su forma familiar en Occidente, el erotismo sagrado se confunde con la búsqueda o, más exactamente, con el amor de Dios. Por su parte, Oriente lleva a cabo una búsqueda similar sin poner en juego necesariamente la representación de un Dios. El budismo, en particular, prescinde de esta idea. Sea como fuere, quiero insistir ya desde ahora mismo sobre la significación que posee mi tentativa. Me he esforzado en introducir una noción a primera vista que podría parecer extraña, inútilmente filosófica, la de continuidad opuesta a la de discontinuidad del ser.
Puedo, finalmente, subrayar el hecho de que sin esta noción no llegaríamos a comprender de ningún modo la significación general del erotismo y la unidad de sus formas. Lo que intento, dando el rodeo de una exposición sobre la discontinuidad y la continuidad de los seres ínfimos comprometidos con el movimiento de la reproducción, es salir de la oscuridad que siempre ha cubierto el inmenso ámbito del erotismo. Hay un secreto del erotismo en que es que en este momento me esfuerzo en violar. ¿Sería acaso eso posible sin ir de entrada a lo más profundo, sin ir hasta el corazón del ser? He tenido que reconocer hace un momento que las consideraciones sobre la reproducción de los seres íntimos podrían pasar por insignificantes o indiferentes. Les falta el sentimiento de una violencia elemental, de la violencia que anima, sean cuales fueren estos, los movimientos del erotismo. El terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, de la violación. Pero reflexionemos sobre los pasos que hay entre la discontinuidad y la continuidad de los seres ínfimos. Si nos remitimos a la significación que tienen para nosotros esos estados, comprenderemos que el arrancamiento del ser respecto de la continuidad es siempre de lo más violento. Lo más violento para nosotros es la muerte, la cual precisamente nos arranca de la obstinación que tenemos por ver durar el ser discontinuo que somos. Desfallece nuestro corazón frente a la idea de que la individualidad discontinua que está en nosotros será aniquilada súbitamente. No podemos asimilar de manera demasiado simple los movimientos de los animáculos que se encuentran en el trance de reproducirse con los de nuestro corazón, pero, por más ínfimos que sean unos seres, no podemos representarnos sin una violencia la puesta en juego del ser que se da en ellos. Es, en su integridad, el ser elemental el que está en juego en el paso de la discontinuidad a la continuidad. Solo la violencia puede ponerlo todo en juego, solo la violencia y la desaveniencia sin nombre que está vinculada a ella. Sin una violación del ser constituido como tal en la discontinuidad, no podemos representarnos el pasaje desde un estado hasta otro que es esencialmente distinto. No solamente nos encontramos en los confusos cambios de los animáculos que han entrado en el acto de la reproducción, con el fondo de la violencia en el erotismo de los cuerpos nos quita la respiración, sino que allí se nos revela el sentido íntimo de la violencia. ¿Qué significa el erotismo de los seres sino una violación del ser de los que toman parte en él? ¿Una violación confina con la muerte? ¿Una violación que confina con el acto de matar? Toda operación del erotismo tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento. El paso del estado normal al estado del deseo erótico supone en nosotros una disolución relativa del ser, tal como está constituido en el orden de la discontinuidad. Este término de disolución responde a la expresión corriente de vida disoluta, que se vincula con la actividad erótica. En el movimiento de disolución de los seres, al participante masculino le corresponde, en principio, un papel activo. La parte femenina es pasiva y es esencialmente la parte pasiva femenina la que es disuelta como ser constituido. Pero para un participante masculino la disolución de la parte pasiva solo tiene un sentido, el de preparar una fusión en la que se mezclan dos seres que, en la situación extrema, llegan juntos al mismo punto de disolución. Toda la operación erótica tiene como principio una destrucción de la estructura de ser cerrado que es, en su estado normal, cada uno de los participantes del juego. La acción decisiva es la de quitarse la ropa. La desnudez se opone al estado cerrado, es decir, al estado de la existencia discontinua. Es un estado de comunicación que revela en un ir en pos de una continuidad posible del ser, más allá del repliegue sobre sí. Los cuerpos se abren a la continuidad por esos conductos secretos que nos dan un sentimiento de obscenidad. La obscenidad significa la perturbación que altera el estado de los cuerpos,
que se supone conforme con la posesión de sí mismos, con la posesión de la individualidad firme y duradera. Hay, al contrario, desposesión en el juego de los órganos que se derraman en un renuevo de la fusión, de manera semejante al vaivén de las olas que se penetran y se pierden unas en otras. Esta desposesión es tan completa que, en un estado de desnudez, estado que la anuncia que es su emblema, la mayoría de los seres humanos se sustraen, y con mayor razón si la acción erótica que completa la desposesión sigue a la desnudez. El desnudarse, si lo examinamos en las civilizaciones en las que tiene un sentido pleno, es, si no ya un simulacro en sí, al menos una equivalencia leve de dar la muerte. En la antigüedad, la destitución o la destrucción que está en los fundamentos del erotismo era lo bastante sensible para justificar una semejanza entre el acto de amor y el acto del sacrificio. Cuando hablé del erotismo sagrado, que corresponde a la fusión de los seres con más allá de la realidad inmediata, volveré sobre el sentido del sacrificio, pero ya desde ahora insisto en el hecho de que la parte femenina del erotismo aparecía como la víctima y la masculina como el sacrificador, y, en el curso de la consumación, uno y otro se pierden en la continuidad establecida por un primer acto de destrucción. Lo que en parte desprovee de valor a esta comparación es la levedad de la destrucción de la que se trata. Apenas podríamos decir que si se echa en falta el elemento de violación o incluso de violencia que la constituye, es más difícil que la actividad erótica alcance su plenitud. No obstante, la destrucción real, el matar propiamente dicho, no introduciría una forma de erotismo más perfecto que la muy vaga equivalencia a la que me he referido. El hecho de que en sus novelas el Marqués de Sade define en el acto de matar una cumbre de la excitación erótica solo tiene un sentido, que si llevamos en su consecuencia extrema el esbozo de movimiento que he descrito, no necesariamente nos alejamos del erotismo. Hay, en el paso de la actitud normal al deseo, una fascinación fundamental por la muerte. Lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas. Repito, una disolución de esas formas de vida social, regular que fundamentan el orden discontinuo de las individualidades que somos. Pero en el erotismo, menos aún que en la reproducción, la vida discontinua no está ordenada, por más que se diga Sade, a desaparecer. Solo es cuestionada. Debe ser perturbada, alterada al máximo. Hay una búsqueda de la continuidad. Ahora bien, en principio solamente si la continuidad, lo único que estableciera la muerte definitiva de los seres discontinuos, nos lleva a la palma, no se lleva a la palma, perdón. Se trata de introducir en el interior de un mundo fundado sobre la discontinuidad toda la continuidad de la que este mundo es capaz. La aberración de Sade excede a esta posibilidad. Tienta a un pequeño número de seres, y a veces los hay que llegar hasta el final, pero para el conjunto de los hombres normales, estos actos definitivos no hacen sino indicar la dirección extrema de los pasos esenciales que hay que seguir. Hay un exceso horrible de ese movimiento que nos anima, y ese exceso aclara el sentido del movimiento, pero para nosotros es sólo un signo horroroso que sin cesar nos recuerda que la muerte, ruptura de esa discontinuidad individual en la que nos fija la angustia, se nos propone como una verdad más eminente que la vida. El erotismo de los cuerpos tiene de todas maneras algo pesado, algo siniestro. Preserva la discontinuidad individual y siempre actúa en el sentido de un egoísmo cínico. El egoísmo de los corazones es más libre. Si bien se distancia aparentemente de la materialidad del erotismo de los cuerpos, procede de él por el hecho de que a menudo es sólo uno de sus aspectos, estabilizando por la afección recíproca de los amantes.
puede estar enteramente desprendido de esta afección, pero entonces se trata de excepciones como las que tiene en reserva la gran diversidad de los seres humanos. Lo básico es que la pasión de los animales prolonga en el dominio de la simpatía moral la fusión mutua de los cuerpos. La prolonga o es su introducción, pero para quien está afectado por ella, la pasión puede tener un sentido más violento que el deseo de los cuerpos. Nunca hemos de dudar que, a pesar de las promesas de felicidad que la acompañan, la pasión comienza introduciendo desaveniencia y perturbación. Hasta la pasión feliz lleva consigo un desorden tan violento que la felicidad de la que aquí se trata, más que una felicidad de la que puede gozar, es tan grande que es comparable con su contrario, con el sufrimiento. Su esencia es la sustitución de la discontinuidad persistente entre dos seres por una continuidad maravillosa. Pero esta continuidad se hace sentir sobre todo en la angustia. Esto es así en la medida en que esa continuidad es inaccesible. Es una búsqueda impotente y temblorosa, una felicidad tranquila, en la que triunfa un sentimiento de seguridad. No tiene otro sentido que el apaciguamiento del largo sufrimiento que la precedió, pues hay, para los amantes, más posibilidad de no poder encontrarse durante largo tiempo que de gozar una contemplación exaltada de la continuidad íntima que los une. Las posibilidades de sufrir son tanto mayores cuanto que sólo el sufrimiento revela la entera significación del ser amado. La posesión del ser amado no significa la muerte, antes al contrario, pero la muerte se encuentra en la búsqueda de esa posesión. Si el amante no puede poseer al ser amado, a veces piensa matarlo. Con frecuencia preferiría matarlo a perderlo. En otros casos desea su propia muerte. Lo que está en juego en esa furia es el sentimiento de una posible una continuidad vislumbrada en el ser amado. Le parece al amante que sólo el ser amado, cosa que proviene de correspondencias difíciles de definir donde la posibilidad de unión sensual hay que añadir la de unión de los corazones. Puede, en este mundo, realizar lo que nuestros límites prohíben, la plena confusión de dos seres, la continuidad de dos seres discontinuos, la pasión que nos adentra así en el sufrimiento puesto que es, en el fondo, la búsqueda de un imposible. Y es también superficialmente siempre la búsqueda de un acuerdo que depende de condiciones aleatorias. Con todo, promete una salida al sufrimiento fundamental. Sufrimos nuestro aislamiento en la individualidad discontinua. La pasión nos repite sin cesar, si poseyeras al ser amado, ese corazón que la soledad oprime formaría un solo corazón con el del ser amado. Ahora bien, esta promesa es ilusoria, al menos en parte, pero en la pasión la imagen de esta fusión toma cuerpo, y en ocasiones de manera bien diferente para ambos amantes, con una intensidad loca. Más allá de su imagen, de su proyecto, la fusión precaria que no atenta a la supervivencia del egoísmo individual puede, de algún modo, entrar en la realidad, pero da igual. De esa fusión precaria y al mismo tiempo profunda, el sufrimiento, la amenaza de una separación, debe mantener casi siempre una plena conciencia. Sea como fuere, debemos tomar conciencia de dos posibilidades opuestas. Si la unión de dos amantes es un efecto de la pasión, entonces pide muerte, pide para sí el deseo de matar o de suicidarse. Lo que designa a la pasión es un halo de muerte por debajo de esa violencia, a la que responde el sentimiento de una continua violación de la individualidad discontinua, que comienza en el terreno del hábito y del egoísmo de a dos. Esto significa una nueva forma de discontinuidad. Es sólo en la violación, a la altura de la muerte, del aislamiento individual donde aparece esa imagen del ser amado que tiene para el amante el sentido de todo lo que es. El ser amado es para el amante la transparencia del mundo. Lo que se transparenta en el ser amado es algo de lo que hablaré luego, cuando me ocupe del erotismo divino o sagrado. Es, en todo caso, el ser pleno y limitado,
ya no limitado por la discontinuidad personal. En pocas palabras, es la continuidad del ser percibida como un alumbramiento a partir del ser del amante. En esa apariencia hay algo absurdo, una horrible mezcla, pero a través del absurdo de la mezcla del sufrimiento se halla una verdad milagrosa. En el fondo, nada es ilusorio en la verdad del amor. El ser amado equivale para el amante, y sin duda tan solo para el amante, pero eso no tiene importancia, la verdad del ser. El azar quiere que, a través de él, una vez desaparecida la complejidad del mundo, el amante vislumbre el fondo del ser, la simplicidad del ser. Más allá de las precarias posibilidades, dependientes de azares favorables, que aseguran la posesión del ser amado, la humanidad se ha esforzado ya desde sus primeros tiempos en acceder, sin que intervenga el azar, a la continuidad que la libera. El problema se planteó frente a la muerte, a la aparente precipita al ser continuo en la continuidad del ser. Este modo de ver no se impone al espíritu de manera inmediata, y sin embargo la muerte, siendo como es la destrucción de un ser discontinuo, no afecta en nada a la continuidad del ser, que generalmente existe fuera de nosotros. No olvido que en el deseo de inmortalidad lo que entra en juego es la preocupación por asegurar la supervivencia en la discontinuidad, la supervivencia del ser personal. Pero esta cuestión la dejó de lado. Insisto en el hecho de que, estando la continuidad del ser en el origen de los seres, la muerte no la afecta. La continuidad del ser es independiente de ella, o incluso, al contrario, la muerte la manifiesta. Este pensamiento me parece que debería ser la base de la interpretación del sacrificio religioso, del cual dije hace un rato en la relación erótica se le puede comparar. Al disolver la acción erótica a los seres que se adentran en ella, ésta revela su continuidad, que recuerda de unas aguas tumultuosas. En el sacrificio no solamente hay desnudamiento, sino que además se da muerte a la víctima. Y, si el objeto del sacrificio no es un ser vivo de alguna manera, se lo destruye. La víctima muere y entonces los asistentes participan de un elemento que esa muerte les revela. Este elemento podemos llamarlo, con los historiadores de las religiones, lo sagrado. Lo sagrado es justamente la continuidad del ser revelada a quienes prestan atención en un rito solemne a la muerte de un ser discontinuo. Hay, como consecuencia de la muerte violenta, una ruptura de la discontinuidad de un ser. Lo que subsiste y que, en el silencio que cae, experimentan los espíritus ansiosos, es la continuidad del ser, a la cual se devuelve a la víctima. Sólo una muerte es espectacular, esperada en las condiciones determinadas por la gravedad y la colectividad de la religión, es susceptible de revelar lo que habitualmente se escapa a nuestra atención. Por lo demás, no podríamos representarnos lo que aparece en lo más secreto del ser de los asistentes si no pudiéramos referirnos a las experiencias religiosas que hemos realizado personalmente, aunque fuese durante la infancia. Todo nos lleva a creer que, esencialmente, lo sagrado de los sacrificios primitivos es análogo a lo divino de las religiones actuales. Dije hace rato que hablaría del erotismo sagrado. Me hubiera hecho entender mejor si hubiese hablado ya de entrada del erotismo divino. El amor de Dios es una idea más familiar y menos desconcertante que el amor de un elemento sagrado. No lo he hecho, repito, porque el erotismo cuyo objeto se sitúa más allá de lo real inmediato está lejos de ser reductible al amor de Dios. He preferido ser poco inteligible antes que inexacto. En esencia, lo divino es idéntico a lo sagrado, con la reserva de la relativa discontinuidad de la persona de Dios. Dios es un compuesto que tiene en el plano de la afectividad incluso
de manera fundamental la continuidad del ser de la que hablo. La representación de Dios no está por ello menos vinculada, tanto en la teología bíblica como en la teología racional, a un ser personal, a un creador que se distingue del conjunto de lo que es, de la continuidad del ser. Me limito a decir que, en mi opinión, no es conocible, aunque, bajo formas aleatorias, siempre en parte discutibles. De ella nos es dada una experiencia. En mi opinión, solo la experiencia negativa es digna de atención por esa experiencia, pero esa experiencia es rica. Jamás deberíamos olvidar que la teología positiva siempre va acompañada de una teología negativa, que haya su fundamento en la experiencia mística. Aunque sea claramente distinta de ella, la experiencia mística se da, me parece, a partir de la experiencia universal que constituye el sacrificio religioso. Introduce en el mundo dominado por un pensamiento que se atiende a la experiencia de los objetos y al conocimiento de lo que la experiencia de los objetos desarrolla en nosotros, un elemento que, en las construcciones de ese pensamiento intelectual, no tiene ningún lugar, como no sea negativamente, en tanto que determinación de sus límites. En efecto, lo que la experiencia mística revela es una ausencia de objeto. El objeto se identifica con la discontinuidad. Por su parte, la experiencia mística, en la medida en que disponemos de fuerzas para operar una ruptura de nuestra discontinuidad, introduce en nosotros el sentimiento de una continuidad. Lo introduce por unos medios distintos del erotismo de los cuerpos o del erotismo de los corazones. Más exactamente, la experiencia mística prescinde de los medios que no dependen de la voluntad. La experiencia erótica, vinculada con lo real, es una espera de lo aleatorio. Es la espera de un ser dado y de unas circunstancias favorables. El erotismo sagrado, tal como se da en la experiencia mística, solo requiere que nada desplace al sujeto. En principio, no se trata de una regla. La India toma en consideración, y con la misma simplicidad, una tras otra, las diferentes formas de las que he hablado. La experiencia mística se reserva para la edad madura, cuando la muerte se acerca, para el momento en que faltan las condiciones favorables para la experiencia real. A veces la experiencia mística, tal como está vinculada a ciertos aspectos de las religiones positivas, se opone a esa aprobación de la vida hasta en la muerte, en la que discierno de una manera general el sentido profundo del erotismo. Pero no es necesaria la oposición. La aprobación de la vida hasta en la muerte es un desafío, tanto en el erotismo de los corazones como en el erotismo de los cuerpos. Es un desafío a través de la indiferencia a la muerte. La vida es acceso al ser, y si bien la vida es mortal, la continuidad del ser no lo es. Acercarse a la continuidad, embriagarse con la continuidad, es algo que domina la consideración de la muerte. En primer lugar, la perturbación erótica inmediata nos da un sentimiento que lo supera todo. Es un sentimiento tal como las sombrías perspectivas vinculadas a la situación del ser discontinuo caen en el olvido. Luego, más allá de la embriaguez, abierta a la vida juvenil, nos es dado el poder de abordar la muerte cara a cara y de ver en ella por fin la abertura a la continuidad imposible de entender y de conocer, que es el secreto del erotismo y cuyo secreto sólo el erotismo aporta. Quien me haya seguido con exactitud entenderá ahora claramente en la unidad de las formas del erotismo el sentido de la frase que cité al comienzo. Voy a la cita. No hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina. Fin de la cita. Lo que he dicho permite entender en ella la unidad del terreno erótico que se nos abre si rechazamos la voluntad de replegarnos sobre nosotros mismos. El erotismo abre a la muerte lleva a negar la duración individual.
¿Podríamos, sin violencia interior, asumir una negación que nos conduce hasta el límite de todo lo posible? Para terminar, querría ayudarles a sentir plenamente que el lugar al que he querido conducirles, por poco familiar que a veces haya podido parecerles, es, sin embargo, el punto de encuentro de violencias fundamentales. He hablado de experiencia mística, no he hablado de poesía. No habría podido hacerlo sin adentrarme más aún en un dédalo intelectual. Todos sentimos lo que es la poesía, nos funda, pero no sabemos hablar de ella. No hablaré de poesía ahora, pero creo tomar más sensible la idea de la continuidad que he querido dejar por sentada, y que no puede confundirse hasta el extremo con la de Dios, de los teólogos, recordando estos versos de uno de los poetas más violentos, Rimbaud. Voy a la cita de Rimbaud. Recobrada está, que la eternidad es la mar que se fue con el sol. Fin de la cita del verso. La poesía lleva al mismo punto que todas las formas del erotismo, la indistinción, a la confusión de objetos distintos, nos conduce hacia la eternidad, nos conduce hacia la muerte y, por medio de la muerte, a la continuidad. La poesía es la eternidad, es la mar, la que se fue con el sol.